Queridos maestrantes de la Corte 17, de la Maestría en Educación de la USCO, están con Giovanni Marcello y a Francesco Villegas, su mentor, tutor en este seminario relacionado especialmente con la didáctica de los saberes, que tiene un propósito fundamental, cómo desde la investigación se encuentran los elementos básicos para hacer la recontextualización de procesos, proyectos, programas y también la innovación. Esa recontextualización va desde los proyectos educativos institucionales a los modelos pedagógicos, y la innovación es cómo frente a los problemas buscar alternativas para resolverlos. Como el proceso es educativo, la educación tiene la finalidad de definir qué tipo de hombre queremos formar y qué tipo de sociedad construir. Para eso se crean las instituciones educativas que a través de los modelos pedagógicos entonces definen especialmente las estrategias para hacerlo. Y ya hechas las estrategias, se operan especialmente a través de la didáctica en el aula de clase, a través del currículo, a través de la administración educativa, a través de la evaluación. Ya estuvimos haciendo un primer recorrido de cómo se organiza un modelo pedagógico y definimos especialmente las áreas de intervención. Vimos que esas áreas de intervención eran 5. La primera, bienestar, promoción y desarrollo humano, que es la que genera los fundamentos filosóficos. La segunda, la educación por procesos y ciclos de acuerdo al desarrollo de quienes aprenden. De ahí se sacan los fundamentos que son psicológicos. La tercera, la construcción de los conocimientos para el desarrollo de los aprendizajes autónomos, significativos, colaborativos y mediados. De ahí sale entonces el área especialmente de los fundamentos científicos, epistemológicos y tecnológicos. El cuarto eje o la cuarta área de trabajo es especialmente la transformación social desde el liderazgo y el emprendimiento, que tiene que ver con los fundamentos sociológicos. Y estos 4 fundamentos son los que inspiran especialmente a la educación para formar un tipo de hombre, transformar la sociedad con los niños que tenemos y no con los niños que soñamos, y desde los contextos sociales y familiares en los cuales se encuentran. Y ahí aparece entonces la innovación. O sea, la recontextualización se hace en los 4 primeros áreas y la innovación se hace en la última área a través de la investigación, la pedagogía, la didáctica, el currículo, la administración y la evaluación. Vimos ese modelito, se explicó que era un modelo, cómo más o menos funcionaba y que era importante construir modelos holísticos, porque las miradas hoy son globalizadas y las miradas son generalizadas. Primero se hacía a través de las disciplinas, después de las multidisciplinas, después de las pluridisciplinas, después desde las interdisciplinas y hoy los procesos son más transdisciplinarios. O sea que uno no puede desconectarse del todo por estar solamente profundizando en una parte. De ahí entonces empezamos a hacer una lectura. Esa lectura era las distintas dimensiones del modelo pedagógico holístico para poder encontrar en cuál de las dimensiones que conforman ese modelo está el trabajo que está abordando cada uno, desde la naturalidad de su quehacer. Por ejemplo, tú como maestro de matemáticas en preescolar, entonces, ¿qué tipo de niños tienes? ¿En qué características están? ¿Cuál es el trabajo que tú quieres hacer? El trabajo va a ser didáctico, pedagógico, curricular, pero ese trabajo que pretende desarrollar en ellos, desarrollar la expectativa, el interés, la motivación y la pasión por el aprendizaje de tu área, o desarrollar los procesos cognitivos, los procesos mentales propios del tipo de inteligencia múltiple que tú desarrollas, o lo que quieres es proponer métodos, técnicas, procesos, procedimientos o estrategias para mejorar alguna condición de la enseñanza o del aprendizaje, o de las dos, proceso de enseñanza-aprendizaje.
O si tú de pronto lo que quieres es hacer una planeación diferente, cambiar el currículo, organizar unos núcleos temáticos de forma distinta, o quieres es desarrollar competencias, quieres cualificar desempeños, quieres evaluar desde lo que son los alumnos frente a lo que deberían ser para ayudarlos de lo que son a lo que deberían ser. Solamente tú sabes exactamente desde tu intencionalidad y tu deseo de intervención para el mejoramiento de alguna práctica educativa, pedagógica, qué es lo que quieres hacer. Entonces la primera tarea especialmente es como sistematizar. Sistematizar no significa dejar que pasen las cosas y después anotarlas, como si fuera un acta. La sistematización es anticipada, es mirar en dónde estamos y para dónde vamos. Las sistematizaciones tienen que ver con el proceso que permite desarrollarse a lo largo de un proyecto. Y proyecto significa deber ser. Es decir, hay que ir del ser al deber ser. El ser es la situación real. El deber ser es la posible situación ideal hacia donde queremos ir. Esa situación ideal, pues en los proyectos educativos se llama horizonte institucional y tiene que ver con los fines de la educación, con los propósitos, con los objetivos y con las metas que uno directamente se propone. Ninguno de nosotros sabe qué quieres tú y solamente tú sabes qué es lo que quieres. Y de lo que quieres, qué no quieres hacer. O sea, eso se ve cuando van a hacer el proyecto, se llama alcance y limitaciones. Y tú eres el que decides hasta dónde quieres llegar. ¿Quieres hacer un diagnóstico? ¿Quieres hacer una clasificación de información? ¿De pronto quieres valorar esa información? ¿O quieres hacer un estudio? ¿Quieres hacer un análisis? ¿Quieres sacar unas conclusiones acerca de alguna situación? ¿Quieres indagar las variables que intervienen en esa situación? ¿Quieres saber exactamente cuáles son las causas que la producen? ¿O tú quieres hacer una propuesta, pero quieres validar la propuesta y experimentarla para demostrar, comprobar y verificar que lo que propones es cierto? Todos esos niveles del proceso que son diferentes, yo los puse del sencillo al más complejo, entonces solamente lo tienes tú en tu mente. Pero hagas lo que hagas, tú tienes que hacer un contexto. No solamente el contexto de la situación, o sea, en qué institución educativa estás, qué niños son, sino un contexto especialmente conceptual en donde tú puedes ubicar. Entonces, para eso es este segundo ejercicio. El primer ejercicio ya lo hicimos sencillo. Leímos un capítulo sobre el modelo pedagógico holístico. En ese capítulo entonces encontramos los 5 ejes y los 5 fundamentos, y cada uno de los ejes y fundamentos tenía en su contenido una serie de dimensiones. Y la tarea era en esas dimensiones saber exactamente en qué dimensión puedo trabajar yo. Si su proyecto es más que todo filosófico y está en el campo de las ciencias humanas, ahí está la teología, la filosofía, la ontología, la gnoseología, la epistemología, la ética, la estética, la moral, la religión, la pastoral, la evangelización, la catequesis. Es más o menos mirar entonces humanamente, desde la filosofía, si yo estoy en ese plano y yo lo marqué en la matriz del trabajo. Ahí entonces hay como 5 elementos básicos. Todos giran en función de generar bienestar, promoción y desarrollo humano. Bienestar, o sea, que la persona se sienta ser humano. Promoción, que cada día sea mejor que el día anterior. Ese es el sinónimo de currículum. Currículo viene de curriculum, latín, que significa hacer carrera. Hoy mejor que ayer y peor que mañana. Y con esos mejoramientos, entonces yo me promuevo y crezco como persona. Entonces, allá hay 5 dimensiones: la dimensión antropológica, la dimensión axiológica, la dimensión ético-moral, la dimensión espiritual y la dimensión formativa. La antropológica tiene que ver con la capacidad del ser, que es singular, único, irrepetible, original, creativo, autónomo, libre de optar, decidir y de elegir, y por eso debe formarse más de forma individualizada que no de forma masiva.
La segunda, la axiológica, de axiología, tiene que ver con los principios y los valores. Pero la dimensión ética y moral tiene que ver con las actitudes y comportamientos que corresponden a esos principios y valores. La dimensión espiritual es el papel que juega Dios o juega la espiritualidad o los valores en las personas. Y la dimensión formativa es cómo se integran esas para que la persona cada vez sea más persona, o sea, tenga la posibilidad de formarse. Si tú estás en alguno de esos 5 dimensiones, entonces tú la marcaste en el primer 20% del trabajo, porque como son 5 áreas, hasta ahí va el 20%. En cambio, el segundo eje, que es de carácter psicológico, es el que se encarga de conocer al estudiante que tú tienes. Los 5 primeros es como el perfil ideal, el tipo de hombre que quiero formar. Pero yo pongo ese perfil ideal con sus valores y todo, pero cuando entran los alumnos, ellos son el perfil real. Hay que trabajar con los niños que tenemos y no con los niños que soñamos. Entonces hay que conocerlos y no esperar que cada uno sean todos lo mismo, tener el mismo perfil para todos. Es un error de la escuela y es un error de nosotros los educadores. Entonces está la dimensión biopsicosocial, la dimensión corporal motriz o kinestésica, está la dimensión afectiva, está la dimensión estética, está la dimensión ética, estética como forma de expresar la ética, está la dimensión artística y está la dimensión política. Entonces, tú pudiste definir dentro de ese eje algunas de las dimensiones. Si tú tienes dimensiones en el primer eje y en el segundo eje, es que tu trabajo tiene doble enfoque. Un enfoque desde la filosofía y un enfoque también desde la psicología. Si vas a trabajar desde las áreas del conocimiento para producir aprendizajes autónomos y significativos relacionados con las áreas prácticas que están en el currículum, especialmente las áreas de las ciencias fácticas, matemáticas, química, física, ecología, biología, entonces tu proyecto es más de carácter del conocimiento. El primero tiene que ver con el ser, sentir, actuar, vivir y convivir. El segundo tiene que ver con el desarrollo particular que tiene cada niño, psicología. Pero este tiene que ver con los fundamentos especialmente científicos, metodológicos y tecnológicos con los cuales tú vas a abordar el proceso. Entonces tú ahí pudiste haber definido alguna dimensión, o la cognitiva, la científica, la epistemológica, la metodológica, la tecnológica o la comunicativa. Y ahí pusiste otra X. Si tú marcaste las 3, es que vas a trabajar contenidos de un área para trabajar con niños de tal edad y tales características y para lograr tal tipo de formación. El cuarto eje, entonces, es el eje de la transformación sociocultural desde el liderazgo y el emprendimiento, que ahí están todos los fundamentos que son sociológicos. Ahí hay unas dimensiones, entonces, por trabajar. El trabajo tuyo sobre las familias, el trabajo tuyo sobre el contexto social o el contexto cultural, el trabajo tuyo sobre el medio ambiente o las ecologías específicas o los nichos ecológicos en las cuales se dan los procesos educativos, o el trabajo tuyo es sobre bilingüismo como eje fundamental de cultura, y todo eso enfocado para el mejoramiento de la familia, la sociedad y la cultura, el medio ambiente y con el emprendimiento y el bilingüismo, a través del liderazgo y el emprendimiento. Si tú estás en alguna de esas dimensiones, entonces tú la marcaste. Y finalmente, entonces ya tienes 4 opciones. Escoge alguna filosófica, alguna psicológica, alguna científica, epistemológica o tecnológica, o alguna que tiene que ver con lo social. Si tú escogiste las 4, significa que mínimo tú tienes 4 elementos en el modelo pedagógico que vas a realizar. Si no escogiste sino 3, tienes 3. Si no escogiste sino 2, tienes 2. Y si no escogiste sino 1, tienes 1. De acuerdo a las dimensiones que tú escogiste,
ese es el tipo de capítulos que tienes que leer en el libro. Si tú cogiste, por ejemplo, en Bienestar, Promoción y Desarrollo Humano, la dimensión ética y moral, tienes que leer el capítulo sobre ética y moral. Si en el área corporal motriz escogiste algo, debes leer el capítulo de desarrollo corporal motriz, o el afectivo, que es el que más se trabaja. Si en la parte científica escogiste, ¿qué escogiste? El método, el contenido, el desarrollo cognitivo, o sea, el tipo, por ejemplo, de competencias, saber qué quiere desarrollar en la persona, o elegir, por ejemplo, las estrategias que voy a utilizar, voy a trabajar con la familia, con la sociedad, entonces tú vas ahí. Pero ahora con esos 4, este tiene que ver con el niño que quiero formar a partir del niño que tengo en el área que yo trabajo y en el contexto en el cual vive. Y ahora sí viene mi proyecto de investigación. Entonces, en ese proyecto de investigación, lo que tú estás sacando con las lecturas es parte del marco de referencia y de especialmente teórico o conceptual. De tal manera de que tú ya sabes cuáles son los conceptos que tienes que trabajar, incluso desde qué perspectiva, desde qué paradigma, con qué enfoque. Y de ahí te preguntas, tengo que hacer el modelo pedagógico. Primero, es la construcción conceptual de lo que vas a hacer. Pero a partir de ahí, tomo una decisión. Mi trabajo va a ser en didáctica, o mi trabajo va a ser en currículum, o mi trabajo va a ser en administración, o mi trabajo va a ser en evaluación, o son distintos tipos de trabajo. Entonces, el trabajo es simplemente ese. Lo primero que tenemos que hacer es definir las dimensiones, ya están. Algunos si quieren modificarlas las cambian. Hay una persona que puso 7 dimensiones, o sea, le tocaría leer 7 capítulos. Los 7 capítulos, cada uno tiene el nombre de la dimensión que escogió. Los libros fueron enviados, hizo una adquisición el grupo PACA y la universidad de la serie Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora, y ahí esa serie lleva 9 libros y los 9 libros fueron enviados por Coriped Editorial. Esa fue la nota que me indicaron. Y entonces en el primer libro de modelo pedagógico tú puedes ahí encontrar tus capítulos. Si tu capítulo es, por ejemplo, humano, eso lo puedes profundizar en el libro Pedagogía del Cuidado. Si tú lo que quieres hacer es cambios e innovación, eso está en el libro Transformaciones de las Prácticas Pedagógicas. Si lo vas a hacer en los procesos cognitivos, está en el libro Aprendizaje Autónomo y Cognición. Si lo vas a hacer en los procesos de evaluación, está en el libro La Evaluación en el Aula. Si tú lo vas a hacer en preescolar, está en el libro Aprestamiento e Integración Social en la Infancia. Si lo vas a hacer en proceso de investigación y no solamente el consulta, eso está en el libro Investigación Pedagógica Formativa. Si lo vas a hacer en currículo, está en el libro Gestión y Evaluación Curricular. Y si lo vas a hacer práctico, no en clase, sino de forma administrativa, porque tienes un cargo diferente, eso está en el libro Administración Pedagógica. O sea, ahí se puede complementar, pero lo importante en un principio es que tú concibas el trabajo que vas a hacer. Cuando ya iniciemos, posiblemente ahorita empezamos con unas 4 horitas, así también por teleconferencia. Incluso sería bueno poder interactuar, escuchar las preguntas que ustedes me hagan, aunque yo no los esté viendo. Posiblemente ustedes sí me estén viendo a mí. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a tocar temáticamente cada una de las dimensiones. Hablar más o menos de las 27 dimensiones y hablar por lo menos unos 5 minutos de cada una de ellas, como para que más o menos ustedes se ubiquen. Ya con eso entonces tienen más elementos para realizar el trabajo que se está entregando el último viernes de este mes. Mientras tanto, pues ya tienen la guía y con esa guía ya más o menos se han contextualizado. Ahora ya tienen acceso al material y al libro. En la guía puse el nombre de algunas personas que habían adquirido el libro para facilitarlo, pero ya lo tiene la universidad, ya está confirmado que llegaron los libros y entonces creo que no hay problema. Estos problemas del COVID-19
como todos los demás problemas que tiene la sociedad y nuestra cultura, son problemas especialmente vitales. Se salen de nuestras manos. Cuando se salen de nuestras manos y no los tenemos en control, porque nosotros no los concebimos, sino que simplemente los asumimos y nos toca vivirlos, entonces es importante porque nos damos cuenta que la educación no es como debería ser, que estamos utilizando los modelos de instrucción y los modelos de enseñanza tradicionales y que hoy en día, precisamente en este siglo, hay dos nuevas inteligencias que ni siquiera Howard Gardner trató en sus 8 inteligencias. Propuso las 8 inteligencias que están relacionadas con las 8 áreas del currículo de las instituciones educativas a nivel mundial. O sea, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia naturalística, la inteligencia lingüística, la inteligencia espacio-temporal, la inteligencia musical, la inteligencia kinestésica o corporal motriz, la inteligencia emocional y la inteligencia emocional intrapersonal o inteligencia ética y moral. Y como esas son las áreas del currículo, así se estudiaron las inteligencias. Pero las inteligencias de este siglo superan esas inteligencias y son el resultado de ellas, precisamente. La inteligencia digital, que es la que estamos utilizando ahora, y la inteligencia artificial. Ni siquiera Howard Gardner las tuvo en cuenta, pero hoy son las que están generando el desarrollo. Ellas están generando los procesos de la famosa economía naranja. Y uno dice que nos vamos a cambiar por robots. No, nuestra mente está para funcionar como un robot si trabaja solo la memoria, pero está para diseñar los robots si trabaja especialmente el pensamiento. Es decir, hay personas que ya fueron a otras galaxias y ya construyeron las teorías de las otras galaxias. No saben el nombre de sus vecinos, pero ya le pusieron nombre a las constelaciones. Entonces hay que mirar desde la educación cuál es la tarea nuestra. San Juan Bautista de la Salle dijo, maestro es aquel que da testimonio del mundo nuevo que anuncia. Pregunta, ¿tenemos un mundo nuevo por anunciar o clases por dictar? De eso es que vamos a tratar especialmente las 2, 3 o 4 horas que trabajemos el próximo fin de semana y nos estaremos viendo. Utilice este tiempo para repensar su vida, para repensar su proyecto personal, su proyecto familiar, su proyecto profesional, su proyecto laboral, pero especialmente para crecer como seres humanos, porque nadie da de lo que no tiene. Y si uno no crece, no tiene nada para darle a otras personas. Y como no tiene nada para darle a otras personas, lo más probable es que quiera quitarle lo poco que las otras personas tienen. Y hay profesiones que se dedican a eso, como hay profesiones que se dedican a dar sin recibir. Nosotros estamos en la segunda. Por eso, mis queridos colegas de Fortuna Educativa y de Infortunio Salarial, aprovechémonos estos momentos que está pasando en la vida. Nosotros no nos pusimos las condiciones, no nos pusimos las posibles enfermedades. Estamos enfrentados a una pandemia que por ahora ha producido menos muertos que las muertes generadas en Colombia por la violencia y el narcotráfico. Pero como es mundial y daña la vida humana y ya nos toca de cerca a todos de igual manera, a los que muchos tienen y a los que no tienen nada, al fin nos vemos iguales, a pesar de que somos singulares, únicos y irrepetibles, tenemos las mismas condiciones humanas y las estamos enfrentando, ojalá apropiadamente. Entonces, que Dios los bendiga, si creen en Él, y que nos podamos seguir viendo. Que esto termine, pero que cuando termine la escuela no sea como era antes de la pandemia, sino que esto nos enseñe a hacer una educación completamente diferente. Para eso es la recontextualización y la innovación. Y no se hace con la didáctica de la enseñanza, sino que en la didáctica de los saberes, saber ser, saber sentir, saber actuar, saber vivir, saber convivir, saber aprender, saber emprender, saber pensar, saber hacer y saberlo comunicar.
Que Dios los bendiga.